noches, estamos aquí en el programa, hoy lunes 24 de mayo, rumbo a las elecciones del 2021 y como siempre todos los lunes le doy la bienvenida a don Armando Escalante, porque hace rato le dije hasta otro apellido, pero mi querido Armando, una disculpa y bienvenido aquí como siempre en este programa. Gracias Ignacio, pues damos la bienvenida a quienes nos están viendo a través de la señal de Comuniqué, canal 77 de Easy Cable y pues desde luego a través de sus tabletas, teléfonos celulares, aplicaciones. De lo que es fuera del estado de Yucatán, pero vale la pena porque es un video que yo y sobre todo Armando, porque fue idea de Armando, vale la pena que usted lo vea porque son datos inclusive dichos por una persona, Armando, que era pro. Y digo era porque a lo mejor sigue siendo, ¿no? Pero después de este video yo creo que ya no es tan admirador de don Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestra Sí, estamos República. hablando específicamente del periodista, afamado periodista Ricardo Rocha, declarado López Obradorista, impulsor del gobierno de Andrés Manuel en su momento, y hoy, pues, severo crítico, cosa que no suele verse siempre. Se ha convertido en un fuerte crítico de todo el proyecto de López Obrador, de su presidencia, al grado de inclusive usar adjetivos como los que vamos a ver en el video en un momento. Sí, adjetivos muy fuertes y la verdad, créame que vale la pena que vea el video, no porque sea un programa con alguna tendencia. Tanto Armando como yo siempre hemos coincidido que el voto es totalmente libre y además de que libre, pues secreto y nadie va a poder saber por quién votó, salvo que usted pues, le tome fotos o haga cosas indebidas porque no está permitido, Cierto. pero hay quien lo hace, Armando. Yo Quien estoy lo hace. enterado pues, de que toma la foto, yo voté y bueno, en fin, miren, vamos a ver este video, vale la pena. Nos vamos a ir a un corte comercial después del video y vamos a regresar con la plática y charla aquí con Armando Escalante. Vamos un corte. Ah, no, perdón, no es corte, van a pasar el video. Pasan el video. Vamos al video. En mi opinión, detrás de la noticia, grandes obras, grandes pecados. Siempre he dicho que la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco ha sido el pecado original del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que su culpabilidad lo perseguirá toda la vida. Porque jamás en la historia de este país ningún gobierno ha tomado una decisión tan absurda, tan gástrica, tan irreflexiva y tan estúpida. A ver, con ese cierre cancelamos la oportunidad única e irrepetible de un hub de clase mundial, hasta con 7 pistas que aprovechase nuestra ubicación privilegiada, mirando al norte al hipermercado de Estados Unidos y Canadá, al este Europa a través del Atlántico y al oeste todo Oriente vía el Pacífico. La cancelación fue decidida por un oculista de Tampico y una vendedora de zapatos de Tapachula en una consulta tan falsa como vergonzosa. Se tiró a la basura el proyecto del arquitecto Foster de fama mundial para encargarle un aeropuertito al teniente González. Se pretextó corrupción, pero nunca se encarceló, ni siquiera se acusó a nadie. Texcoco debía haber iniciado operaciones hace 6 meses con las primeras 3 pistas, mientras que Santa Lucía no tiene pa' cuándo. Las imágenes del desmantelamiento de la obra, que tenía ya 1/3 de avance, dieron la vuelta al mundo. Nos mostraron como un país incapaz de grandes proyectos y comenzó el síndrome de la desconfianza y el éxodo de las inversiones. El daño es todavía incalculable. Lo que sí pareció traducirse a números fue el costo en billetes de la cancelación. Así que hace unas semanas, la Auditoría Superior de la Federación lo estimó en 331,000 millones de pesos, una cifra que desató la furia del habitante del Palacio y la presión hacia la ASF, que reculó para una rebajita a solo 113,000 millones. Apenas antier,
En estas mismas páginas, el prestigiosísimo financiero que es Carlos Ursúa, quien renunció a Hacienda por no estar de acuerdo con las mentiras de la 4T, nos explicó que en el cálculo de la cancelación debe considerarse el pago de los bonos aún vigentes, por lo que el costo se elevaría a por lo menos 200,000 millones de pesos, aunque el propio Ursúa da por buena la cifra inicial de 331,000 millones de la ASF. Pero aún suponiendo, sin conceder, que el monto sea de solo 113,000 millones de pesos, es gigantesco para un país como el nuestro. Equivale a 113 grandes centros de salud de 1,000 millones de pesos cada uno, a 55 universidades de 2,000 millones cada una, a 113,000 créditos de 1 millón de pesos cada uno para haber rescatado a otras tantas pequeñas y medianas empresas golpeadas brutalmente por la pandemia, provocando la pérdida de al menos 2 millones de empleos. Seamos claros, Texcoco se canceló por un capricho del presidente López Obrador porque se trataba de una obra iniciada por Peña Nieto. Igual un capricho con múltiples pecados ha sido la línea 12 del metro, porque el entonces jefe de gobierno y ahora canciller morenista Marcelo Ebrard la realizó a tontas y a locas y con prisas criminales con tal de inaugurarla él mismo. Un pecado imperdonable, como el de la indiferencia ofensiva del presidente ante la tragedia de muertos y deudos de Tláhuac, como el pecado de la actual jefa Sheinbaum, que se investiga a sí misma, contratando y pagando a los auditores expertos extranjeros, y escondiendo a la invisible Florencia Serranía, aquella a la que, cuando le reclamaron precisamente la asesina falta de mantenimiento, respondió: yo solo soy la directora del metro. Pecados todos que no deben quedar sin castigo. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, pues regresamos aquí en rumbo a las elecciones 2021. Espero que haya identificado bien a Ricardo Rocha, y no solamente identificado bien a Ricardo Rocha, sino que tenga usted en cuenta los datos. Sin embargo, los datos que él dio es de lo que vamos a hablar. Y me gustaría comenzar, Armando, con el dato impresionante de los 330,000 millones de pesos por la cancelación del aeropuerto internacional, un aeropuerto que iba a ser, como bien dice Ricardo Rocha, una punta de lanza para la economía de México, e incluso economía que iba a ayudar a Centroamérica. Después hacen un ajustito y queda de 330,000 en una tercera parte. Sin embargo, los datos son impresionantes. Contundentes, y sobre todo la reflexión que hace el periodista Ricardo Rocha, Nacho, acerca de lo que representaba la obra para nuestro país, cómo nos convertía en un centro, en un polo, ahora sí, de atracción, no solamente de vuelos, sino de atracción comercial, atracción de los ojos de todo el mundo. Un aeropuerto que además fue diseñado con una condición muy especial. No iba a ser simplemente un aeropuerto, era una especie de hub, lo que le llaman, es una terminal que iba a aglutinar una gran cantidad de vuelos de carga. Iba a ser es el centro, por así decirlo, de una conexión mundial, y le íbamos a hacer competencia a enormes aeropuertos de los Estados Unidos. Y luego el presidente llega y simple y sencillamente, con un argumento que nunca pudo probar, dijo que había corrupción, que iba a costar un montón de dinero, que no se iba a acabar, que se iba a inundar. Nada de lo que dijo lo probó. Y tenemos hoy por hoy que se está haciendo lo que le llaman un aeropuertito, como bien dijo el periodista Ricardo Rocha, en la base aérea Santa Lucía, con una implicación totalmente distinta, una pequeñez, por así decirlo, y desde luego el presidente hace gala de que va a costar mucho menos dinero,
Pero no se trataba de eso, se trataba de inclusive los miles. Cuando López Obrador ordena su cierre, ¿sabías tú que estaba generando 50,000 empleos? Sí, en claro. el momento que estaba trabajando el aeropuerto para construirse, tenían 50,000 personas trabajando. Más los indirectos que Iba a todo ser eso 500,000 implica, personas, ¿no? luego 500,000 personas se calculaba que iban a trabajar ya una vez que abriera el aeropuerto. Bueno, y no solamente el proyecto del aeropuerto es el que tiene falsedades. Sí, claro. El día de hoy también, Armando, me entero de que el presidente va a dar a conocer el próximo miércoles datos sobre la nueva compra que hace Petróleos Mexicanos de una refinería donde también Petróleos ya tenía acciones, y con esto se hace el accionista mayoritario. El presidente dice que tiene el 100%, Pemex ya, de las acciones, y una refinería que está en Houston. Yo no soy ingeniero petrolero, pero sí entiendo perfectamente que el petróleo mexicano es cotizado en su precio mucho menor que cualquier otros petróleos como el Brent de Inglaterra. Entiendo yo por la la dificultad que tiene de refinarlo. Sí, desde luego. El petróleo mexicano, aun cuando pudiéramos tener mucho, pues no es precisamente de los más apreciados en el mercado internacional, precisamente por su densidad. Entiendo que es un petróleo de mucha mayor dificultad a la hora de refinarlo. Y pues bueno, el presidente comete un desliz, dice que con esto ya no se va a importar gasolina. Pues entonces, ¿de dónde? Si el petróleo nosotros lo estamos mandando a los Estados Unidos, la refinería esa va a servir para poder hacerle la gasolina a México y la vamos a volver a comprar nosotros. Yo creo que el presidente lo que quiso decir con eso es que es nuestro propio petróleo el que vamos a refinar y vamos a comprar nuestra gasolina porque ya la refinería es nuestra. Pero bueno, no deja de estar en Estados Unidos. No, mira, lo que él quiso decir, y me queda claro siempre en todos sus mensajes, es una persona que habla con medias verdades. Sí, claro. ¿Ok? Él, es muy fácil decir, ya no voy a importar gasolina porque la fábrica es mía, pero el patio donde está la fábrica no es de México. Entonces, de todos modos se considera como una importación. No, y, pero y tienes que pagar todo el proceso se paga. ¿Cómo lo hacen las empresas americanas o de otras partes del mundo que están en México y que sacan el producto? O sea, esto echa por tierra por completo. Nacho, tú recordarás, el presidente anuncia con bombo y platillo que va a encontrar la solución para el tema de la gasolina costosa y de la alza que tiene México siempre en los productos derivados de hidrocarburos, al decir que iban a hacer 3 refinerías en su gobierno. Empezó con una pequeña, que es la que se está haciendo en Dos Bocas, pero ya vio que no le va a alcanzar el tiempo para hacerla. Se suponía que él iba a hacer 3 refinerías en su gobierno, o sea, durante su sexenio en México. Esto definitivamente cambia por completo los planes. sí, porque va a ser una más. Claro, aquí En ya vez de el las presidente- 3. Exacto. Aquí el presidente ya está reconociendo su error y le está dando la razón a Felipe Calderón, le está dando la razón a Peña Nieto, que siempre impulsaron que mejor México mandara, le sale más barato a México, su petróleo a refinerías. Esto es lo que va a hacer el presidente. Le acaba de dar la razón el presidente López Obrador, tanto a Peña Nieto como a Felipe Calderón. Sí, no solo eso, sino que tampoco Tres Bocas no puede seguir. Ahorita que están empezando las lluvias, otra vez se pararon, ahí están, Inundado todo. y se altera otra vez el calendario y no van a poder, o sea, dudo yo mucho que logre inaugurar Dos Bocas. No, son las ocurrencias las que tarde o temprano, que eso es lo que debería de reflexionar la gente. López Obrador se ha parado frente a todos los mexicanos a decir que todo lo que se hizo anteriormente estaba mal. Y eso es lo que yo veo que es un exceso. Es un exceso pararse y descalificar todo lo que pasaba y luego tener que volver a cometer los mismos errores, le digo errores porque así los califica él. Armando, ya son 3 años de gobierno, o sea, Qué no, desgaste. ya no puedes, si tú entras como director de una empresa y tú sabes de esto, Echarle la culpa. o sea, ya no le puedes echar la culpa al de atrás, pero no se la puedes echar
tiene que haber un tope, o sea, los accionistas en una empresa, créanme que tienen un tope, un tiempo, un día D en el cual a fuerza hay que entregar las cuentas y si tú dices que vas a mejorar, pues esas fechas tienen que darse. Yo me pregunto, ¿cuándo va a poder decir ya se logró esto o no se logró? ¿Cuándo Está cambiando el discurso de plano. En esa declaración que tú citas hoy, él dice, ya tenemos una refinería nueva. Dice. Bueno, y también estamos próximo a las elecciones y por eso le hay corre que prisa, decir, ¿no? Y lo añadió también, dice que con esto vamos a ver que bajen las gasolinas. No, y me gustaría, nos vamos ahorita a un corte y regresamos con lo que es ya el 6 de junio. De acuerdo. Bueno, regresamos y gracias por continuar con nosotros. Y Armando, sí, a mí me preocupa muchísimo este tipo de campaña que está haciendo el presidente, algo que también él criticaba de los anteriores. Nada más que los anteriores, sí quiero recordarles que sí eran muy aplicados en eso y sí tenían mucho respeto. Sin embargo, bueno, no, ponían a otras gentes, claro. a otras gentes. No lo decías tú. Ponías a otros. Es que mira, no hay que perder de vista, Nacho, y tú lo sabes, fuiste un actor preponderante en esta lucha cívica que han ejercido muchos yucatecos y luego participaste activamente también como candidato. La historia de la democracia en este país pues no se construyó con López Obrador, ni ha comenzado a partir de este gobierno. El presidente le quiere hacer creer a la gente que él es el celoso guardián y vigilante del proceso electoral, cuando que llevamos años con un Instituto Nacional Electoral que se llamaba antes Instituto Federal Electoral, construyendo precisamente a mejores ciudadanos que se ocupen de las elecciones, que se hagan cargo del conteo de los votos, que se hagan cargo del proceso electoral, como para que llegue el presidente de buenas a primeras y descalificar todo, argumentando que inclusive ya se prepara un fraude. Bueno, peor declaración había visto. Mario Delgado, presidente de Morena, está anunciando que va a haber un fraude electoral, que por eso van a perder. O sea... No solamente eso, siguen además diciendo en su propaganda, y no sé cómo lo permite el INE, siguen diciendo que el 50% de su presupuesto lo van a dedicar a las vacunas. No se deje engañar, eso no es cierto, no, ni puede pasar, puede pasar. Pero me llama más la atención, Armando, algo que nos comentaron y que tú traes los datos más frescos, nos comentan en la calle que se está confabulando dentro de los visores y los que van a estar simpatizantes de Morena, que van a estar vigilando casillas, se argumenta que tienen un movimiento por ahí especial, tipo a lo que siempre Andrés Manuel López Obrador estuvo criticando y que siempre aplicó como un fraude, ¿no? Sí, definitivamente. Está circulando inclusive información vía redes sociales, ya una especie de carta o de aviso del Instituto Nacional Electoral donde alerta sobre movimientos que estaría haciendo el partido Morena para capacitar gente de una manera en que puedan causar problemas al conteo de los votos, que se malcuenten los votos, como si le estuvieran dando unas instrucciones, que se malcuenten los votos, que se malllenen las boletas, que se malllenen los formatos, para que todo eso sirva para impugnar. Y definitivamente estos son viejos ardides que se utilizaban hace muchos años cuando el partido en el poder era otro, el PRI, usaba estas técnicas en aquellos municipios donde veía que iba a perder. Pues lo que se hacía era malllenar las casillas para que hubiera una impugnación que procediera, se anularan y de esa forma, eliminando cierta cantidad de votos, ganara su candidato. Entonces, del INE nos está alertando sobre estas prácticas que sería lamentable que se volvieran a poner. Hoy más difícil, y mira, créeme que yo he sido funcionario de casilla ya en varias ocasiones, sí, claro, y en esta modernidad. Y nada más, si usted es funcionario de casilla, yo le recuerdo que ningún partido político puede meterse en el conteo, ni puede meterse en absolutamente en ayudar nada, porque
solamente ellos van de observadores. Sí. Ciertamente firman las actas al final del conteo, pero nada más firman, no pueden tocar las actas, no pueden meterse a contar, no pueden hacer nada. Si usted es funcionario de casilla, no lo permita. Eso lo hacen, la única función que tienen los escrutadores, que son 2 por casilla, son exclusivamente contar los votos. Y además nos salva también que las boletas son 596 o 600 boletas 750, sí, por 750 Sí. por casilla. Exacto. Para ser más exactos, para no darle al público aquí un dato que no puedan corroborar, si ustedes buscan a través del Google, pueden buscar en el Universal la opinión de Salvador García Soto. Él es un editorialista de este periódico, donde él documenta perfectamente sobre los focos rojos que ha advertido el INE sobre un manual de capacitación del partido Morena en el que instruye a sus representantes de casilla a cometer 2 delitos antes y durante las votaciones. El primero, en el documento distribuido por Morena, se instruye a quienes serán sus representantes en las mesas de votación, se les pide contar mal los votos. Esto, que pareciera ser una cosa elemental y básica, puede generar un conflicto a la hora de estar cerrando una casilla, alargar el tiempo, que todo esto no vaya al programa de resultados preliminares, que al final de la jornada no haya resultados. Entonces imagínate que se pongan de acuerdo todos los morenistas en atrasar el proceso electoral. Y el segundo dato les están pidiendo, es una práctica ilegal que alteraría completamente el resultado real de la votación, porque les están pidiendo inclusive a anotar mal los documentos, para que eso lleve luego a una nulidad de casilla. Entonces estamos ante una serie de cosas que la gente no suele ni siquiera creerlas, porque le parecen inclusive que son simples declaraciones. A mí no me parece, y vuelvo a repetir, Armando, los funcionarios de casillas se supone que son apartidistas, sí, claro, se supone, pero esos funcionarios no pueden permitir que ningún partido político, ninguno, no estoy hablando solo de Morena, ningún partido político no participan más que como solamente son visores, solamente están viendo. Pero y una vez que se llena el acta, exacto, los escrutadores, exacto, una vez que se llena el acta, ellos tienen que firmar. Si no quieren firmar, no firman, claro, o firman bajo protesta. Tienen todos los derechos como partido de hacer lo que gusten. Es correcto. Pero no permita que manos que no son autorizadas por el INE se meta con las casillas. Armando, el próximo lunes ya estaremos nos toca, vamos a estar a solamente unos días de todavía estaremos en periodo de, no entraremos todavía al periodo de silencio. No nos tocó, todavía. Entonces me gustaría mucho, el lunes nosotros vamos a volverles a traer datos para que usted salga a votar. A mí créame, como Ignacio Cejudo, y bueno, y hablo por Armando también, claro, desde luego. No estamos enfocándonos al voto, estamos enfocándonos la gente puede votar a que sea un voto útil, un voto que le haga bien a la nación. Y que le haga bien inclusive al presidente, yo lo digo, o sea, si la gente tanto quiere al presidente, que lo ayude a gobernar equilibrándole el poder. Porque el presidente ha comenzado a cometer errores a partir de tener todo el poder, y eso no lo ayuda en nada. O sea, necesitamos que el presidente inclusive tenga contrapesos, que tenga una Cámara de Diputados que lo ayude a hacer un mejor presupuesto, que ayude a hacer un gobierno para todos. Así que no nos conviene que un presidente tenga todo el poder. Muchísimas gracias, Armando, y muchísimas gracias a usted que estuvo con nosotros esta media hora, y disfrute el video. Recuerde que en las redes sociales nos puede volver a ver. Esto fue Rumbo a las Elecciones 2021. Yo soy Nacho Cejudo y quédese con nosotros aquí en Comunique Channel. Viene el noticiero.